historia este acuerdo, y donde ahí también tiene que intervenir el ámbito jurídico y las leyes de nuestro país para poder dirimir ese conflicto con las leyes del otro país. Donde ahí intercede la embajada, y la embajada, siempre las embajadas tienen que tener, digamos, nosotros como estando en otro país tenemos que tener, acuérdense siempre del carnet de extranjería, de tener los papeles al día, porque además de que nosotros somos en ese país, estamos de manera provisoria, se consideran que somos, digamos, estamos atemporales, pero legales en el país. Donde ahí la embajada nos va a dar el asesoramiento indicado a nivel legal, a nivel jurídico, de qué organismo es el que nos puede ayudar en caso que haya una disputa legal, ¿sí? Entonces, siempre los arreglos se tienen que hacer desde el punto de vista jurídico, estando o no estando en el país, ¿sí? Si se puede arreglar de manera extrajudicial, o sea, por fuera del ámbito jurídico, como sucedía en estas comunidades de la antigüedad, donde estaba que es el mediador, esta persona, digamos, el líder, con un cargo quizás de jerarquía, de autoridad, una persona mayor con conocimiento y sabiduría, quizás no se llega a la parte judicial, ¿sí? O sea, a veces podemos dirimir los conflictos por fuera del ámbito judicial, si llegamos a un acuerdo. Ahora, si alguna de las partes no quiere llegar a un acuerdo, ya tenemos que depender del ámbito jurídico. Por eso es que la mediación, dependiendo si está por fuera del procedimiento extrajudicial, es decir, por fuera del ámbito jurídico, la mediación como procedimiento y método se lleva a cabo, como veníamos trabajando, con una forma de resolución de conflicto de una manera. Estando dentro del proceso jurídico, nos tenemos que abocar a la ley que veníamos mencionando, ¿sí? Que es esa ley la que nos va a amparar a nivel nacional para dirimir ese conflicto. Entonces, siempre tenemos que tener conciencia de qué contexto estamos hablando cuando hablamos de mediación. Por fuera del ámbito jurídico se aplica de una manera, por fuera, dentro del ámbito jurídico, se aplica de esta manera, ¿sí? De como la estamos viendo a través de esta ley. Pero por eso digo que es importante el contexto, en dónde estamos ubicados, ¿sí? Bien. Entonces, el mediador, lo que tenemos que tener claro es que el mediador no decide cuál de las partes es la que tiene la razón, o cuál de las partes es la que se adecúa, o tiene la mejor estrategia, o me conviene a mí como mediador, ¿sí? Que yo me vaya y esté del lado de esta parte y no de la otra. No se trata de eso. El mediador siempre es un tercero, recuerden, es un tercero imparcial que no va a influir con su opinión, con su formación, con su trayectoria, ni con sus conocimientos. O sea, acá no hablamos de persuasión, el arte de argumentar e influir sobre el otro. Lo que hace el mediador es hacerles ver, es guiarlos y hacerles ver a nivel psicológico qué es lo que ambas partes no están pudiendo ver de ese conflicto. Entonces, siempre el mediador va a tratar de que cada una de las partes conserven su autonomía frente a ese problema y darle siempre esa visión de que va a haber una solución al problema, ¿sí? O sea, yo como mediador tengo que bajar un poco las tensiones, ese clima que se genera de tensión, de frustración, ¿sí? Lo que tengo que hacer como mediador es que ambas partes primero se calmen, ¿sí? Respiren hondo, se calmen, traten de dejar de lado estas cuestiones personales y tratar de ver con claridad el problema. Entonces podemos ver que el mediador tiene distintas etapas dentro del proceso que tiene que ir, como podríamos metaforizar, como las capas de una cebolla, ¿no? El mediador va a tener que ir sacando cada una de esas capas y haciéndole ver el núcleo de ese problema y que cada parte tiene que aportar para esa posible solución, pero siempre conservando la autonomía
el libre albedrío y el poder de decisión de cada una de las partes. ¿Bien? El ámbito jurídico ya hablamos de un árbitro, ¿sí? Que en este caso es el juez. Entonces, en el ámbito jurídico hablamos de este tercero, que ya frente a que no hubo una conciliación de las partes, aparece el juez, que es este tercero también imparcial, que va a aplicar la ley, porque hay una de las partes que decide seguir con el conflicto, no quiere conciliar, no busca negociar, no le interesa, tiene otro interés, quizás otra necesidad, otro deseo, y ahí interviene, digamos, el juez. Hablamos de una heteronomía de la solución, porque ya se cede al juez y el juez se evalúa esta argumentación de ambas partes, donde cada una de las partes ya viene representadas por un abogado, ¿sí? Cada parte va a tener un abogado defensor, que van a ser los encargados de hablar, ¿sí? De lo que le está pasando a su cliente o a su querellante, para que este juez pueda ir evaluando y dirimiendo y aplicando la ley de acuerdo a lo que cada una de las partes expone. ¿Sí? Entonces hablamos de heteronomía de la solución, que ya va a depender de este tercero, que es el juez, que va a dictaminar y va a aplicar la ley de acuerdo a todo el proceso legal que va a ir siendo en esos testimonios que van a ir dando cada una de las partes, va a ir tomando nota, ¿sí? Y también va a haber un psicólogo, por supuesto, forense, donde va a llevar los puntos de la pericia, porque tiene que haber, digamos, pruebas psicológicas para ver cada una de las partes, si es verdad, si hay confabulación, si hay mentira, si hay algún trastorno, alguna patología de base que haya llevado a este conflicto. Entonces, todo eso se tiene que analizar a través de técnicas psicométricas y proyectivas que el psicólogo forense también tiene que poder darle al juez, ¿sí? Poder darle esos puntos de la pericia al juez. Y el juez, a través de eso, a través de la ley, a través de sus conocimientos, va a aplicar lo que considere que es, digamos, en equilibrio para el beneficio de ambas partes. ¿Cuáles son, sí, los aspectos fundamentales para mediar? ¿Bien? ¿Qué se consideran como aspectos fundamentales? Esto un poco lo venimos trabajando en un inicio, ¿sí? O sea, la concepción de mediación o la concepción de mediar, ¿qué aspectos tienen? ¿Qué aspectos se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? A la hora de mediar una situación, un problema? Bueno, tenemos 4 puntos importantes. Primero, el mediador va a requerir de una serie de habilidades, conocimientos y prácticas, que integra capacidades, que integra la técnica del saber, de un saber, una acción orientada, muchas veces a la administración de recursos, y un proceso de interacción saludable, metodizado, sistemático, que se puede enseñar y se puede aprender. Bien, ¿qué quiere decir entonces este primer punto? Tenemos que tener en cuenta que un mediador, ¿sí? Como les decía en un inicio, tiene que tener ciertas habilidades. Tiene que saber cuándo actuar y de qué manera actuar frente a estos dos adversarios, ¿sí? Por eso hablamos de conocimientos previos, hablamos de capacidades, hablamos de cómo aplicar esta técnica, porque muchas veces una cosa es el conocimiento y otra cosa es cómo lo aplicamos, este conocimiento. Y esa aplicación lo da la experiencia. O sea que el mediador, mientras más experiencia, mientras más contactos tenga, ¿sí? Podríamos decir, mientras más adversarios tenga, más conflictos haya entre dos o más partes, y prácticamente durante años se dedique a este proceso de mediación, más claridad va a tener en la acción, ¿sí? Es como que va a llegar el problema y va a estar orientado, va a utilizar sus recursos internos, va a utilizar los recursos internos también de cada uno de los adversarios,
y va a tener un procedimiento de interacción diferente. Porque recuerden esto, cada persona es, podríamos decir, compleja, es totalmente diferente, la una de la otra. Entonces, la capacidad de este mediador es a lo largo de toda su trayectoria, es poder ir aplicando este método de manera sistemática, pero lo va a ir cambiando de acuerdo a quién tiene enfrente. ¿Sí? No es lo mismo un conflicto en el ámbito escolar que un conflicto en el ámbito jurídico, que un conflicto en el ámbito comunitario. Por eso yo les decía el contexto, qué importante es porque nos orienta hacia cómo tenemos que aplicar esta técnica y hacia cómo tenemos que guiarnos en esta interacción, cómo vamos a ir de manera sistemática, mediando, consensuando, mostrando, dando que enseñar por momentos al adversario, por momentos vamos a tener que aprender de ese adversario y del otro adversario también, de manera simultánea, de manera sistemática. ¿Sí? Entonces, todo eso ocurre en segundos en nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente tiene que poder tener esa habilidad de estar, por un lado, escuchando a esta parte, escuchando a esta otra parte, ¿sí? Viendo qué recursos internos tiene un individuo, qué recursos internos tiene la otra parte, cuál es el contexto, ¿sí? Afilando la escucha activa, teniendo cierta empatía también. Por eso digo las habilidades, es importante, las habilidades sociales en estos momentos como mediador, porque nos abre la capacidad de ponernos de momentos en los zapatos de cada uno de nuestros adversarios. Pero no nos vamos a poner los zapatos de cada uno de los adversarios para decir, estoy de este lado, no. Es para poder comprender visiones diferentes. Es para poder interactuar con visiones diferentes. Es para poder sistematizar esos recursos. Es para poder orientar y clarificar a ambas partes. Y poder integrar la práctica más adecuada para ambas partes. ¿Sí? Que por eso les decía, si estamos en el ámbito del colegio, si tenemos una disputa entre el director, la familia y el docente, ¿qué es lo que tengo que hacer como mediador? Trabajar estas cuestiones, integrar mis capacidades como mediador, los conocimientos y la técnica, y también empezar a tener una lectura, ¿sí?, de lo que el director tiene. ¿Qué capacidades, qué conocimiento, qué habilidades tiene el director? ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué conocimiento tiene la familia? ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué saber tiene ese alumno? Bien, ¿cómo son las interacciones? ¿Cómo es la dinámica, ¿sí?, de interacción entre docente, familia, director, alumno? ¿Cómo empezó esta disputa? ¿Dónde se originó? ¿Qué método es el más adecuado para poder ir impartiendo? Y que ellos puedan darse cuenta que es un método que lo tienen que ir poniendo en práctica. Y tienen que cambiar muchas veces, tenemos que cambiar los modos de interacción. Escuchen bien esto. Los modos de interacción, ¿qué significa? Las formas en que estamos interactuando. A nivel consciente creemos que es saludable. Creemos que estamos aportando algo positivo desde nuestras capacidades. Pero no, no es tan así. Estamos siendo llevados a nivel inconsciente a actuar de determinada forma, que eso genera que la dinámica entre quizás docente, familia, director, alumno, haya disputas y disparidades. ¿Sí? Lo mismo en el ámbito de la comunidad. Estamos dentro de un barrio donde hay problemas, por ejemplo, con las cloacas, vamos a decir, y hay un sector donde está afectado, pero yo como vecino, como vivo a 30 cuadras de ese conflicto, y bueno, total, a mí no me sucede. Y ahí es donde se generan los conflictos. Cuando uno muchas veces no se hace responsable o no se implica
dentro de una dinámica donde todos somos parte. En un barrio, es un barrio de 30 cuadras, y las afectadas son la cuadra 1 y 2, y yo vivo a 30 cuadras, son 30 cuadras, las 30 cuadras son las afectadas. A ver, por más que este hecho suceda en la primera o segunda cuadra, tenemos que hacernos parte de eso. Porque también de nosotros, eso requiere que nosotros nos involucremos, porque nuestra visión puede llegar, digamos, a poder cambiar cierta realidad. O nuestros recursos, o nuestras habilidades, o los conocimientos que impartamos, también contribuyen a que eso se pueda llevar a cabo y solucionar. Entonces, eso es lo que falta un poco en los acuerdos, en las rivalidades, que a veces una de las partes no se involucra con el problema. Preferimos decir, bueno, lo llevo a la justicia, total, me va a tener que pagar todo, total, la ley me ampara. Pero ¿por qué no pensamos antes de llevar, todo esto a la justicia? ¿Por qué primero no nos involucramos y no empezamos a trabajar en nosotros mismos como seres humanos? Que hay cosas que nosotros podemos cambiar si es que queremos usar. ¿Sí? Respetando siempre las necesidades, deseos, valores de cada uno, creencias, prácticas, capacidades, habilidades que tienen los otros. ¿Sí? Que quizás no la tengamos como individuos, pero todo es un complemento. Eso es lo que tenemos que saber. Que dentro de una disputa no nos quedemos con el lado negativo, no nos quedemos estancados en el problema. Tratemos de corrernos un poco, que es lo que hace el mediador, y poder ver desde afuera el problema como un observador externo, y poder dar guía, y poder administrar estos recursos y orientar de la mejor manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se llegue a un acuerdo de manera saludable. Entonces el mediador siempre trata de esto, de enseñar y aprender a la vez. ¿Sí? Entonces, este es el rol un poco del líder que tiene el mediador. Enseña por momentos, pero también aprende de esa situación. Aprende de lo que ambos adversarios nos están mostrando en esa dinámica de juego, en esa dinámica de conflicto, esa dinámica de problema. ¿Bien? Bien, ¿qué sucede actualmente? Vamos al otro punto. Actualmente las divergencias ideológicas, las disparidades de intereses, el torbellino de emociones que nos caracteriza en esta época, ha creado la necesidad de difundirnos como institución, formar a los mediadores como especialistas para poder ayudar y conciliar posturas contrapuestas entre personas, grupos, promover mejores relaciones, el orden social y la paz en el mundo. ¿Sí? Entonces, a ver, actualmente, y volvemos otra vez a esta visión del mediador, que es la que nosotros tenemos que aprender si estamos del lado rival, por ejemplo. No somos quizás mediadores, pero estamos entre una disputa. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Las ideologías. Convivimos con personas que tienen ideologías totalmente diferentes a las nuestras. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de eso? Que tenemos que aceptar que el otro piense diferente y que tenga una ideología diferente a nosotros. Eso no significa que esté ni mal ni bien, sino que debemos aceptar esa ideología porque algo nos está enseñando. Algo tenemos que aprender de eso. ¿Sí? Lo mismo, tenemos intereses contrapuestos. ¿Qué nos quieren decir esos intereses? ¿Por qué tenemos intereses diferentes? Porque hay una ideología de fondo, hay una creencia de fondo. Tomemos eso. Otra de las cuestiones, por eso hablamos fuertemente de la cuestión, todo esto abarca la cuestión psicológica. ¿Cómo están nuestras emociones? Somos personas muy temperamentales, somos personas que nos dicen algo y ya nos genera nerviosismo, nos genera enojo, explotamos de manera impulsiva, ¿sí? Somos personas muy temperamentales o no lo somos. Las emociones a todos nos atraviesan. Y esto desde nuestro padre, que es el psicoanálisis, desde Freud hasta todas las corrientes en psicología,
el pensamiento está unido a una emoción, ¿sí? Y las experiencias que vamos viviendo día a día están atravesadas por emociones. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo con mis emociones? ¿Soy una persona que trato de estar día a día equilibrado o equilibrada? ¿Trato de buscar ese equilibrio emocional en mi vida? Y si no lo tengo, ese equilibrio emocional, la pregunta es, ¿qué podría hacer para poder llegar a tener un equilibrio en mis emociones? Bueno, yo a mis alumnos, a la gente profesional o profesional que formo, y con todo respeto siempre les digo, trabajen en terapia, vayan al psicólogo, a la psicóloga, ¿sí? Que ustedes puedan entablar un vínculo donde ustedes se sientan cómodos para poder expresar lo que sienten abiertamente, lo que les pasa, lo que no puedan resolver, ¿sí? Y eso les va a ayudar a ustedes a cada vez estar más integrados, primero con ustedes mismos. Porque el conflicto que se suscita afuera, ¿sí? En el exterior mío, con otra persona X, que quizás no conozco, quizás sí, al margen de eso, hay un conflicto que se suscita en el afuera, ¿sí? Que me está hablando de cómo estoy yo internamente como ser humano, como individuo. Entonces es importante que trabajemos las emociones y que nos pongamos un poco a reflexionar si hay algo que todavía contengo en mí. Contengo ira, contengo... ¿Qué emoción contengo? ¿O estoy conteniendo alegría? ¿Cuáles son las emociones que estoy conteniendo? Y que muchas veces no las puedo expresar, y a veces cuando las expreso genero ese posible, podríamos decir, conflicto. ¿Sí? Posible porque uno solo no genera el conflicto, necesitamos de otra parte también, de otra parte por fuera de uno para que esa persona empiece a generar, digamos, esa disputa, ¿sí? Si estamos uno mismo frente a un espejo, ¿sí? Nos estamos queriendo ver o reflejar cómo estamos internamente. No vamos a generar disputas con el espejo, pero sí con una persona por fuera de uno mismo. ¿Por qué? Porque algo nos está diciendo de cómo estamos internamente. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta eso. Otra de las cuestiones que caracteriza esta época es la necesidad de crear instituciones que trabajen la mediación, ¿sí? Ámbitos, especialistas, diplomaturas, instituciones que concienticen a la sociedad, concienticen a cada ser humano, y que tengamos esta posibilidad de conciliar las distintas posturas contrapuestas, ¿sí? Y que tratemos de evitar el choque. Muchas veces que tratemos de evitar ir al ámbito judicial, no es que esté ni mal ni bien, pero si podemos sortear esas dificultades mediando entre dos partes sin necesidad de ir al ámbito jurídico, ¿sí? Lo podemos resolver desde estas cuestiones, con habilidad, con conocimiento, con empatía, con ceder ciertas cosas, con interactuar de un modo diferente, con aceptar que la postura del otro también vale, como mi postura vale, la postura del otro vale, y tenemos que conciliar en un común acuerdo, ya sea grupo de personas o sea entre dos o más personas. Entonces, tratemos siempre de mejorar nuestras relaciones o promover relaciones sanas en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Porque esto a nosotros nos va a hacer sentirnos bien con nosotros mismos, con lo demás, y esto va a generar un orden a nivel social. Y va a generar quizás años, si trabajamos, años, no sé cuántos años nos puede llevar, todo depende de cada uno como ser humano, es generar una paz a nivel mundial. Esto sería algo, bueno, sería algo que hoy podemos decir que es algo idealista, pero en realidad no lo es si todos nos concientizamos de que este método, que es la mediación, nos puede llevar a resolver problemas de una manera sencilla, sin necesidad de ir a la parte judicial. Todo depende de uno. Como les decía, estamos atravesados con
intereses, deseos, necesidades, ideologías, conocimientos, formas de vida que, bueno, muchas veces eh, generamos que no queremos considerar igual. Pero tratemos de promover siempre mejores relaciones en nuestra vida. Bien, el otro punto dice, es una técnica no adversarial de resolución alternativa de conflictos, de la cual habíamos hablado, es que un tercero neutral, el mediador, ayuda a cada uno de los participantes que está involucrado en esta disputa es a cooperar de manera neutral y llegar a un acuerdo mutuo y aceptable para ambas partes. O sea, esta es otra forma de cómo trabajar la mediación. La profundizamos también, además de un método, hablamos de una técnica, ¿sí? Una técnica alternativa de resolución de conflictos. ¿Bien? Bien. Y el último punto dice favorecer la asunción de responsabilidades, evitando hablar de culpas, y ayudar a comprender que participar de un conflicto significa tener que ver en mayor o menor grado en la formación del mismo. ¿Sí? Entonces, qué importante es favorecer, ¿sí?, a que ambas partes tienen una responsabilidad. Es decir, acá el mediador lo que tiene que decir, bueno, a ver, vos sos responsable de lo que estás diciendo y de cómo estás actuando. Esa es una de las partes. La otra parte, usted es responsable de cómo está actuando, de lo que está diciendo. Entonces, en ambas partes hay que generar lo que les decía, la implicancia, o sea, implicarse en el hecho. O sea, no es que yo no me hago cargo, la culpa es del otro. Porque es fácil decir, no, la culpa es de él o de ella porque me vino a mí a generar el conflicto. Momento. O sea, el conflicto se generó porque ambas partes empezaron a comunicarse de una manera que no fue la adecuada. ¿Sí? Cada uno sostuvo sus partes y generaron un conflicto. ¿Sí? Yo tengo razón, no, yo tengo razón, no, yo tengo razón. Y entonces, ahí hubo que el yo tengo razón, y me quedé en eso, me encerré en eso, te eché la culpa a vos, ¿sí?, o a ustedes, si es un grupo, y me quedo con esa idea de que yo no tengo nada que ver en el conflicto. Entonces ahí digamos, aparece el mediador diciendo, un momento, vos sos tan responsable como es otra parte del conflicto. Hacete cargo, no eches la culpa, y empezamos a comprender, cada uno de ustedes va a tener que comprender de dónde surgió este conflicto. En mayor o en menor medida hay que poder entender esto, porque en estas dos partes implica que ustedes no se pongan de acuerdo. No es que yo les voy a dar la solución como mediador, ustedes la tienen que encontrar a partir de la guía que yo les doy. ¿Sí? Vamos un poco más clarificando esta noción de mediación o el perfil del mediador. Bien. Ahora tenemos las características de un mediador. Es importante tener en cuenta cuáles son las características, ¿sí? ¿Cuál es el perfil o cuáles son las características que tiene este mediador y cómo las empieza a aplicar? Bien, vamos a empezar entonces con el primer punto. Las características de un buen mediador son dos tipos primero. Dos tipos. Las personales, entre las que se destacan la originalidad, la actitud conciliadora, el autocontrol, el sentido del humor, la espontaneidad, la sinceridad. ¿Sí? Recuerden que algunos aspectos lo habíamos hablado anteriormente. Capacidades, habilidades, actitudes, saberes, conocimientos. Entonces acá vamos a enfocarnos qué hay dentro de la personalidad de un mediador. Tengan en cuenta esto, personalidad. Cada individuo tiene una personalidad diferente. Ahora, para ser mediador tenemos que tener estas cualidades o estas características que van a destacar que esa persona perfile para ese puesto como mediador. Además del conocimiento, la experiencia y la formación. Necesitamos una personalidad, una o varias, porque los mediadores pueden ser varios, pero que tengan estas características de personalidad. ¿Bien?
Entonces, actitud conciliadora es fundamental. Por eso hablábamos de la empatía también dentro de esta actitud conciliadora, la comunicación asertiva, el manejo y resolución de conflictos, también lo tiene que poder manejar este perfil de mediador, porque va dentro de la actitud conciliadora. La originalidad, ¿sí? Ser una persona original, o sea, que no se deje influenciar por nada ni por nadie. No porque alguien le venga a decir, no, porque vos me parece que tenés algún rasgo de personalidad que te puede involucrar en tal cosa, o sea, tenés que cambiar esto por esto otro. A ver, ser original es ser auténtico, es ser tal como sos. Ahora vamos a ver en algún momento si el mediador tiene que hacer algún cambio. Por supuesto, es un ser humano, ¿sí? Como todos somos seres humanos que tenemos errores y que tenemos que hacer ciertos cambios, por supuesto, pero siempre preservando nuestra esencia. El autocontrol es importante, porque si tenemos rivales, donde hay uno de los rivales donde esconde, podríamos decir, una violencia interna que no es manifestada, violencia interna, perdón, que me fui mucho, una impulsividad, perdón, una impulsividad interna, una agresividad interna, podríamos decir, que no es notada, quizás en una primera instancia, por el mediador, cuando se comienza a hablar de cuál es el problema entre las partes. Ahí el mediador puede ir viendo, ¿sí?, cómo es el comportamiento de este adversario. Pero va a tener que tener autocontrol, porque si hay una situación donde genera que uno de los dos sea impulsivo o que quiera irse a las manos, el autocontrol no es que me voy a quedar como mediador mirando que dos personas se golpeen o que haya violencia. No. Es no poner de sí, es frenar ese impulso, ¿sí?, que muchas veces tenemos interno, para no generar más batalla. Es decir, paramos a esas dos partes, separamos esas dos partes porque no es el comportamiento adecuado. Tratamos de ahí de llamar, y quizás el mediador puede llamar a la policía para que esté un policía allí presente. Si sabemos que hay rasgos de personalidad impulsivas o agresivas, el mediador tiene que tener a alguien que dé seguridad en ese espacio. ¿Sí? Sabemos que en el ámbito jurídico sí existe, digamos, está la policía también como parte del ámbito jurídico cuando se está trabajando las audiencias, este problema, porque a veces suele suceder donde hay una de las partes donde prefiere ir al choque, donde puede llegar a pasar que digamos, haya tanta impulsividad que no controle, digamos, su comportamiento. Entonces, el autocontrol siempre tiene que estar en el mediador. O sea, yo no puedo afectar a ninguna de las partes con mis emociones, con mis opiniones. Por eso hablamos de un tercero neutral imparcial. No me puede afectar en ningún aspecto, ni emocional, ni de pensamiento, ni influenciar en ningún aspecto. ¿Bien? Hablamos de un sentido de humor sincero, espontáneo, o sea, que podríamos decir que sea una persona carismática, ¿sí?, que pueda hacer llevar a estas ambas partes para que se aflojen un poco en esta situación. No es que va a hacer chistes en esto del sentido de humor, sino que, digamos, que aminorice o suavice esa tensión que hay. Y una de las maneras que uno puede hacer es decir, bueno, a ver, abiertamente hablen lo que sienten, lo que les pasa, lo que piensan. Sean sinceros con ustedes mismos, ¿sí? Tratemos que esto sea lo que beneficie a ambas partes, le podría decir. Acá la idea es que ambas partes estén bien, que sean beneficiados, que estén satisfechos. Entonces, tratar un poco de jugar con esa espontaneidad, ¿sí? Y la parte de los profesionales es, en su doble vertiente formativa, hay una ética, por eso hablamos de la norma, la ley, la ética, hay una moral que debe tener el mediador como profesional. Por eso yo les decía que los psicólogos forenses especializados en el ámbito de la mediación tienen que tener ya la ética. Como psicólogo tenemos una ética deontológica con normas y códigos que avalan nuestra profesión, ¿sí? Entonces,
Acá hablamos de profesionales con esta doble vertiente, tanto formativa, moral, ética, y normas deontológicas que avalen este plano de la formación. Entonces, hablamos de que son expertos en la materia, ¿sí? Son expertos en las relaciones interpersonales, son expertos en manejo y resolución de conflictos, habilidades comunicativas, técnicas de negociación y conciliación y mediación, conocimientos legales específicos, sí, porque el mediador tiene que saber de leyes, tiene que saber que existe esta ley que les decía, nacional, tiene que saber saber cómo mostrarse de manera imparcial y dejar claro su papel dentro de esa diferencia que hay entre ambas partes, asegurarse que las partes conozcan lo que es ser mediador o lo que es el proceso de mediación y cuáles son las reglas que rigen y la participación que tiene cada una de las partes dentro del proceso judicial. Bien, entonces tenemos aspectos del mediador, tenemos un aspecto personal, como les comentaba, y un aspecto profesional, ético, normativo y deontológico. Bien, y que ambas partes tienen que saberlo para poder comprender qué es lo que hace el mediador, ¿sí? Dentro de poder trabajar con dos instancias o dos personas que se están contraponiendo o que están creando un conflicto. ¿Bien? El otro punto es, muchas de las habilidades propias del mediador es la de crear, les decía, crear un ambiente podríamos decir armónico, un ambiente pacífico, un ambiente que haya esta espontaneidad, este sentido del humor, ¿sí? Que un poco digamos, las tensiones disminuyan, ¿no? O las tensiones desaparezcan, y trabajar lo relacional. ¿Sí? Las relaciones interpersonales es importante las formas, los modos que se están generando entre dos o más personas. Manejar los conflictos, ejercer estas habilidades que les decía comunicativas. Y muchas veces la resolución de problemas es propia del psicólogo, ¿sí? Como profesionales del área de salud mental siempre tratamos de dar herramientas, dar guía, dar métodos y técnicas en la resolución de problemas. En este caso, el mediador es psicólogo, ¿sí? Cuando hablamos del ámbito jurídico, tiene que ser psicólogo forense, ¿sí? Especializado en mediación. Y después, bueno, el ejercicio del mediador es poder recomendar, ¿sí? Todo esto que les venía diciendo, recomendarlo a ambas partes y asegurar que haya una posible solución a todo esto, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la función del mediador es compleja, ¿sí? Es compleja, el proceso va a requerir no de un tiempo, digamos, pautado, sino del tiempo que demoran las partes en poder consensuar, en poder llegar a la negociación, en poder dirimir esas dificultades que tienen entre ambas partes y es poder llegar a un acuerdo. Entonces, a veces los tiempos, en el ámbito jurídico, si bien hay sesiones, en el ámbito jurídico que hay tiempos establecidos, a veces las mediaciones se van por el tiempo establecido porque dependen, como les digo, pura y exclusivamente de que esas etapas de la mediación se puedan lograr respetando la autonomía y decisión de cada una de las partes. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos de la mediación? ¿Qué objetivos tiene la mediación? Tenemos 4 puntos claves que vamos a ir leyendo y vamos a ir trabajando. El primer punto es reducir la hostilidad y establecer una comunicación eficaz. ¿Sí? Entonces, qué importante es que el mediador, el perfil del mediador, logre reducir esa hostilidad. Pero ustedes recuerden que siempre entre dos partes es mucha la tensión, ¿sí? Entonces, reducir primeramente esta hostilidad, esta tensión, esta frustración, el enojo, calmar a ambas partes, va a ser posible que después empiece a establecerse un vínculo donde la comunicación cada vez se haga más flexible, más fluida, nos podamos mejor entender. ¿Sí? Cuando ambas partes deciden calmarse,
Bien, y quedarse un poco en silencio para meditar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo en nosotros, en nosotros mismos, y qué es lo que está sucediendo en la situación. Ahí es donde empezamos a abrirnos hacia la posibilidad de una escucha activa. Pero todos estos pasos suceden a nivel psicológico y tiene que estar ese mediador con esa habilidad de poder guiar hacia que esto se pueda ir dando. Y no se va a dar de manera, ojo, esto téngalo en cuenta, no se va a dar de manera forzada, de manera obligatoria, no. El mediador va a ir generando que este clima se vaya dando en un contexto donde las partes van a ir entrando en ese vínculo que va a ir cambiando esa dinámica interactual. Por eso hablamos que es la personalidad del mediador es clave, que tenga todos esos atributos y cualidades, además de formación y capacidad y saber. Necesitamos una personalidad que dé lugar a que esto se lleve a cabo. Bien, entonces establecer esa comunicación eficaz va a dar lugar a que el otro punto empiece, ¿sí? Son como etapas. Primero reducimos la hostilidad, tratamos de establecer una comunicación efectiva, ¿sí? Fluida, de entendimiento. Nos vamos a la otra etapa, que es el segundo punto, ayudar a que las partes, cuando se está dando esta comunicación efectiva, ayudar a que las partes empiecen a comprender la necesidad, las necesidades, sí, puede ser la necesidad o las necesidades e intereses propios y del otro. Primero tenemos que tener claro, comprendernos primero cuál es nuestra necesidad como individuo. ¿Cuáles son nuestros intereses como individuos? ¿Y cuáles son nuestros deseos como individuos? Primero tenemos que comprender esto, para después nuestro adversario, que sería la otra parte, en disconformidad o en conflicto, tenga que poder comprender primero él o ella esa necesidad, cuál es su necesidad, cuál es su deseo y cuál es su interés. Y después unificar ambas necesidades, ambos deseos y ambos intereses. ¿Sí? Entonces, si no lo vemos en nosotros mismos, con la ayuda, la guía y la colaboración del mediador, va a ser imposible que podamos comprenderlo en el otro. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener clarísimo. Primero lo tenemos que ver en nosotros. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? En un momento de enojo, de impulsividad, de que estoy sosteniendo mi punto de vista y no quiero escuchar nada, ¿cómo puedo verme? Bueno, la pregunta es, en vez de enfocarte en que no podés verte, en tu impulso, en tu arrebato de cólera, ¿sí? O en sostener de manera ambiciosa tu visión, trata de correrte. ¿Cómo te vas a correr? Primero, generando un momento de decir, bueno, me desconecto de esta situación. ¿Sí? Si estoy frente a esta persona que me está generando de manera presencial el conflicto, lo que hago es aislarme. Unos minutos. Me aíslo, me separo, me distancio. Y ahí es donde va a bajar la hostilidad. Si la otra persona, por supuesto, le decimos, momento, no me hables, me retiro. De ese espacio me calmo primero, me pongo a pensar de manera calmada, respiro hondo, trato de bajar esa hostilidad y después de ahí empezar a pensar y a comprender de qué es lo que yo estoy exigiendo primero, porque siempre hay una exigencia de un pensamiento sobre el otro, no, el mío es mejor, o no, porque esto es así, no, porque esto se tiene que hacer así, y no se tiene que hacer de este otro modo. Entonces, seguimos sosteniendo nuestra visión sin dar lugar a lo que el otro nos dice y cómo nos dice. Entonces, por eso es importante empezar a pensar de que tenemos que comprender
y tener claro, ¿sí? Sobre todo tener claro y comprender cuál es nuestra necesidad, interés y deseo, y cuál es del otro. De ahí nos vamos a ir al tercer punto, que es explorar formulando preguntas. Podemos tomar una hoja, ¿sí? En ese momento, quizás decimos, bueno, no tenemos ninguna hoja, ningún papel donde tengamos que escribir. Bueno, supónganse que no tienen una hoja o no tienen un papel, porque están al aire libre. Bueno, mentalmente, empiezo a formular preguntas, ¿sí? Preguntas reales. Primero propias mías. A ver, ¿qué suscitó este conflicto? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que considero que debo resolver? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta otra parte?